Mensaje 10 de las cartas del Evangelio, último mensaje de la serie, y vamos a estar hablando de la sanidad del creyente. Hablando de sanidad podemos extendernos mucho, de hecho este mensaje, el décimo, es un mensaje largo, que posiblemente vayamos a partir en dos, pero hablar de la sanidad, pues eso requeriría mucho tiempo y podríamos hablar de un tiempo, de unos meses, de ello tranquilamente. El pastor Sergio, él sube constantemente mensajes sobre sanidad, que son muy prácticos, y nosotros lo vamos a resumir hoy, la sanidad del creyente. ¿Por qué tenemos que hablar y predicar sobre la sanidad del creyente? Pues es muy sencillo, porque primero, nosotros todos tenemos aspectos de nuestra vida que están heridos. Tenemos partes que necesitan sanar, que necesitamos fortalecer y necesitamos finalmente que Dios sobre. Por lo tanto, es importante que nosotros primero entendamos sobre la sanidad, que la experimentemos, para que luego, después, podamos ayudar a los demás a hallar la respuesta. No quiere decir que nosotros vayamos a encontrar una vida perfecta, vayamos a estar siempre ajenos a los problemas, a las dificultades y a esas enfermedades de todo tipo, sino que vamos a ver cómo Dios no solamente obra sanando, sino que obra a través de estas circunstancias. Vamos a comenzar primero leyendo Mateo 8, 17 y 18. Dice la palabra de Dios que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. También mañana voy a estar predicando sobre sanidad. Es coincidencia, no lo he preparado adrede para unir los mensajes. Pero bueno, dentro de la coincidencia humana, pues también está la obra de Dios, por lo que mañana estaré hablando sobre la sanidad fundamental en la predicación del domingo, que seguro que tiene cosas que complementan con esta. Pero bueno, eso estará en internet. Lo importante es el ahora, en lo que vamos a estar compartiendo en este momento. Así que Mateo habla de lo que ya está escrito en Isaías. En Isaías capítulo 53 está hablando precisamente de esta respuesta. Para Mateo, este texto de Isaías es muy importante porque no es la primera vez que lo menciona. Y está haciendo referencia a Jesús, a Cristo, al Mesías en Isaías. Y él estaba preparando el profeta lo que iba a hacer el Cristo, el Mesías. Por lo que aquí Mateo lo que hace es simplemente relacionar la profecía bíblica con la realidad de Jesús, que él estaba viendo y estaba experimentando, y más tiempo y más tarde después, él la pone por escrito. Así que vamos a ver nosotros primero la sanidad en la Biblia. Podemos hablar, como he dicho, muchísimo. Es decir, hay muchísimos momentos de sanidad, milagros, restauración de personas a lo largo de toda la palabra de Dios. Nosotros vamos a ver algunos ejemplos, como por ejemplo Marcos 5:56, haciendo esos resúmenes que conectaban secciones de los evangelios. Marcos en este caso escribe que donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Es uno de los pequeños resúmenes o introducciones de segmentos y de secciones. Yo mañana predicaré sobre Mateo 9:35 al 38, que también está hablando de esto. Mateo 8:17 dice, esto sucedió, como hemos leído, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, donde él cargó, ha cargado y seguirá cargando con nuestras enfermedades y soportando nuestros dolores. Y este es el texto en cuestión, donde efectivamente en el versículo 4 dice lo mismo que Mateo está recordando en su evangelio. Pero nosotros, continúa diciendo, lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado.
Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanos. Tal cual Isaías profetizó, tal cual vemos cumplimiento en los evangelios. Así que vemos cómo Jesús vino ya no solamente a responder ante una profecía, sino vino a realizar una labor que nadie podía hacer. Mencionando el texto que predicaré mañana, Mateo capítulo 9, está hablando de que Jesús, cuando iba caminando por las aldeas, él sentía eh, estaba conmovido por lo que estaba viendo. La palabra en griego, pues, podría traducirse, ¿no? Como que se retorcía, ¿no? Como que se conmovía en sus entrañas, dentro de lo que él estaba viendo. Y lo que él veía era a un pueblo que estaba como una oveja sin pastor. Por lo que la perspectiva no es únicamente responder a una profecía, sino dar una verdadera respuesta a las personas que estaban sufriendo en el campo. Por lo tanto, en la palabra de Dios, viendo estos simplemente marcadores, vemos cómo Jesús hacía esa labor de sanar a las personas conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, tenemos en primer lugar que diagnosticar el origen del problema, porque esto es imprescindible. Nosotros no tenemos a Jesús aquí literalmente con nosotros para que Él ore, nos toque o nosotros toquemos su manto, ninguna de esas cosas, sino que estamos en una situación en la que tenemos la responsabilidad de diagnosticar cuál es el origen del problema, para poder entender realmente qué nos pasa. ¿Qué nos pasa a nuestro alrededor? En primer lugar, vemos algo muy obvio. Por ejemplo, ¿por qué podemos tener problemas y enfermedades? Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades físicas, estamos hablando de alimentación. Si yo como mal, mi cuerpo va a estar mal. Es obvio y es sentido común. Muchas de las leyes del desierto, leyes de Moisés, estaban dirigidas precisamente a esto. Cuidado con lo que comes, cuidado con lo que haces, porque esto es peligroso en un momento en el que en el desierto no hay fórmulas ni medios de cuidar y de sanar ciertas comidas. Y como sabéis, pues animales como el cerdo estaban muy prohibidos porque era una carne que ya sabemos que si no se cuida bien y no se cocina bien, puede llegar a ser muy dañina. Aspectos como la vejez. ¿Por qué enfermo? Porque nos estamos haciendo viejos, porque nuestro cuerpo va muriendo. Es obvio, ¿no? Tampoco podemos pretender llegar a una vejez donde tenemos una fuerza y una capacidad y ningún tipo de problema. Esto va a llegar y nuestro cuerpo va a morir. Por lo que también tenemos que normalizar esto. Nos cuidamos bien, de verdad nos estamos cuidando en todos los aspectos. Por ejemplo, yo estoy seguro de que algunos de mis problemas de espalda vienen pues por los años de estudio, de estar sentado en clase mal, de estar estudiando mal, de no tener una buena postura, cosa que ahora con el tiempo pues he ido rectificando. Por ejemplo, el hecho de tener una pantalla delante mía, a mi altura, ahora estoy mirando la pantalla, en vez de estar mirando la computadora donde la espalda está sufriendo. Son cosas normales que yo no he hecho, por lo tanto, ¿qué sucede? Problema de espalda. Ejercicio. ¿Hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio? ¿De verdad estamos todos los días haciendo esa labor? Porque es imprescindible. Y otras veces como herencia. Si tu papá o tu mamá tiene una enfermedad, hay veces que las heredamos con normalidad. Pero ¿qué sucede? Que más allá de lo que es obvio a nuestros ojos y a nuestra comprensión, hay aspectos que van mucho más allá. Y en la palabra de Dios nos está hablando de un problema mucho más profundo, que más allá de lo físico y de lo visible hay un problema espiritual que es Génesis 3, que es lo que el mundo no entiende. El primer punto, el mundo no entiende, hay expertos que no tienen ni idea de la palabra de Dios, pero que ya nos ayudan a cuidar nuestro cuerpo. Podría haber puesto otro punto sobre la sanidad emocional y mental, pero la palabra de Dios no la entienden. Y por lo tanto, como no entienden la palabra de Dios, no entienden el mundo espiritual. Y como no entienden el mundo espiritual, Génesis 3 sigue ahí.
Y los problemas siguen. Y las enfermedades mentales, emocionales y espirituales siguen estando en las personas. Pero pastor, si se han escrito libros, si se han hecho cosas, si hay psicólogos, psiquiatras, sí, todos ellos tienen mucha información, pero no entienden el mundo espiritual. Pero pastor, hay libros muy espirituales de la nueva era del budismo. Sí, sí, está muy bien todo lo que tú quieras, pero no entienden la palabra de Dios. Y podrán hablar de relajarte, podrán hablar de chakras, podrán hablar de muchas cosas, pero no entiende Génesis 3. Si no se entiende Génesis 3, no puede haber una restauración completa del ser humano. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que ir a la palabra de Dios y entender dónde comienza el problema del ser humano. Y cuando yo leo el problema, me di cuenta, Génesis 3, el problema espiritual, la muerte espiritual del ser humano. Estamos listos para morir, no estamos en el lugar ideal, no estamos en el jardín del Edén, no estamos en esa relación directa con Dios. Por lo tanto, nuestro cuerpo va a morir, nuestras emociones se dañan y se hieren, y espiritualmente separados de Dios. Un problema enorme. Vemos ejemplos, 7 ejemplos hemos puesto, Éxodo 20 del 4 al 5, herencia de padres a hijos. En este caso estaba hablando sobre la idolatría, los problemas de la idolatría en concreto, pero ya vemos ese principio de problemas que van de padres a hijos. Cuando yo veo en la práctica a personas cometer los mismos errores entre padres e hijos, veo una conexión. Y eso a veces sale en el día menos pensado. No sé por qué ocurre, pero a veces ocurre. El caso que yo tengo ahora mismo en mente, una persona tiene un problema espiritual, unas circunstancias que están trayendo un enorme problema a su matrimonio, se está distanciando mucho y era un problema que nunca había surgido. De hecho, los que conocemos un poco ese matrimonio nos sorprendemos porque, de hecho, siempre su actitud había sido muy contraria a la que estamos viendo ahora. Y de la noche a la mañana surge un problema en una de las partes y el matrimonio se tambalea. ¿Cómo es posible? Ah, espérate, es que su abuela tenía este problema, es que su bisabuela tenía este mismo problema. Y de pronto un día surge herencia de padres a hijos. Y el ejemplo que yo siempre pongo de que en una misma conversación o dos conversaciones, una persona me cuenta y yo lo veo y lo entiendo. Mi papá tiene estos 3 problemas. Uno, dos, tres. A, B y C. Y de pronto me cuenta los problemas que él tiene en su vida. Son los mismos que su papá. A, B y C. Los mismos problemas. ¿Cómo es posible? Bueno, los psicólogos y demás te van a decir y te van a argumentar muchas cosas, pero entendemos a través de la palabra que hay cierta herencia. Segunda de Reyes 5:27. Giezi o Gecio, como se escriba y pronuncie, que un día lo tengo que buscar, siempre me peleo con este nombre. ¿Qué vemos con él? Segunda de Reyes 5:27. Cuando Eliseo le da la respuesta a Naamán, y Naamán como general del ejército enemigo, recordemos, es sanado, Naamán va y le dice, oye Eliseo, te voy a dar, mira, carros con riquezas, con ropas, con oro, con todo lo que tú quieras, para ti. Agradecimiento de mi parte. ¿Qué es lo que dice Eliseo? No quiero nada. No, gracias. Esto lo he hecho por gracia, llévatelo todo. Y luego el ayudante o el siervo de Eliseo, a escondidas, se escapa y le dice, oye, Naamán, espérate, no te vayas, que Eliseo ha cambiado de opinión, que mejor que me des a mí una parte porque la vamos a utilizar para cosas muy buenas. Mentira. Y él, a través de la avaricia y la mentira, muere. Una enfermedad, etcétera. ¿Qué ocurre? Que a veces nosotros tenemos consecuencia nuestras obras y a consecuencia del pecado. Parte de este problema viene por ahí. Segunda de Crónicas 21, 12 al 19. Joram y su reinado. Problemas a su vida y enfermedad por causa de una mala obra, de un mal reinado, de una mala espiritualidad. Juan 8:44. ¿Por qué pueden venir enfermedades y por qué
a veces estamos enfermos en un sentido muy amplio, porque somos de nuestro padre el diablo. Entonces, no tengo la respuesta dentro de la obra de Dios y el propósito de Dios, estoy dentro de la obra de Satanás. ¿Y qué me voy a encontrar ahí? Pues todo lo que podemos imaginar. Juan 16:33, cuando él dice, acercaos a mí, venid a mí. ¿Por qué? Porque en el mundo vais a encontrar el qué? Aflicción, vais a encontrar problemas en el mundo. Y esto es así. Cuando nosotros nos separamos del Evangelio y nos acercamos al mundo, el creyente sufre. Y el creyente se da cuenta del sufrimiento que hay en el mundo sin el Evangelio. Efesios 4, del 23 al 27. El enojo, como dice la palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enojo, es decir, los problemas espirituales en ese sentido, mi enfermedad emocional o mi herida emocional da una apertura para que Satanás pueda controlar, mentir, manipular mi vida. En este caso pone el ejemplo del enojo. Pero cómo Satanás busca manipular y atar y destruir a las personas. Lucas 13 del 10 al 17. Una mujer que estaba físicamente encorvada con problema físico por causa de la obra de los demonios. Podéis leer el relato y encontraréis el ejemplo. Por lo que, diagnosticando el problema, vemos, nos quedamos con estos puntos, ahora avanzo, vemos que hay muchas formas en las que Satanás trabaja, muchas formas en las que nosotros, por culpa del pecado de Génesis 3, caemos y cómo Satanás también utiliza eso. Por lo que nuestra enfermedad, por así decirlo, es muy grande, es muy amplia. No solamente hablamos del cuerpo, mente y espíritu, o cuerpo, corazón y espíritu. Y de esta forma nosotros tenemos que entendernos a nosotros mismos, pero también a la gente que está en el mundo. Porque todos parten desde estas circunstancias. Todos parten de estos problemas. Por lo tanto, primero, diagnostico mis problemas, diagnostico mi situación, mis heridas, mis enfermedades, en todos los aspectos, pero al mismo tiempo me di cuenta de las de los demás. Es decir, ¿por qué esta persona actúa con avaricia y mentira? Porque es una persona que tiene aún que restaurar su vida espiritual. Está en Génesis 3. ¿Por qué esta gente hace esto? Juan 8:44, son de su padre el diablo. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Es que no hay Dios. Sí, sí hay Dios. Lo que pasa es que la gente no está con Dios. Por lo tanto, encuentra aflicción en el mundo. ¿Por qué a veces se mete y por qué ocurren problemas en nuestro matrimonio? Porque a veces damos cabida al diablo. Y en vez de vivir una vida ordenada dentro del Evangelio, vivimos vidas desordenadas fuera del Evangelio. Y permitimos todo esto. Y en tercer lugar, ver cómo Dios permite que sucedan cosas porque tiene un plan mucho mayor. Y esto es lo que a la gente más le molesta a veces o más le cuesta entender. Porque nuestra perspectiva es tan baja, la de todos nosotros es tan baja, que nos cuesta tanto entender la profundidad y la grandeza de Dios y de su plan, que lo vemos de una forma muy simple. ¿Cuál es? Eh, Dios no quiere que sufra. Como Dios no quiere que sufra porque es muy bueno, Dios me va a quitar todos los problemas. Porque Dios es muy bueno y no quiere que yo viva ningún problema. Y ahí llega la teología de la prosperidad. ¿Cuál es el propósito de Dios? El bienestar, el poder, el dinero, el éxito, las riquezas. Eso es lo que Dios quiere. Y utilizan el texto de Primera de Juan, donde él escribe y dice, y espero que vosotros seáis también prosperados en lo espiritual como lo sois en todas las demás cosas. O creo que lo dice al revés. Que prosperéis en todo al igual que también prosperéis en lo espiritual. ¡Oh, claro, prosperar!
y todos queremos prosperar en todo. Y oye, es un pensamiento muy natural en el humano. ¿Por qué no mejorar, no? Si podemos. Pero eso entra en una disputa cuando surgen problemas en mi vida. ¿Qué es lo que ellos te van a decir? Los de la prosperidad. Es que no tienes suficiente fe. Y como no tienes suficiente fe, no tienes respuesta. Claro, te llega una herida. Soy un mal creyente, soy un mal cristiano, no tengo fe. Y si no tengo fe, ¿qué va a ocurrir con mi vida? Problema, es decir, ¿la culpa de quién es? Es mía, es mi culpa porque no tengo fe. Otros que te van a decir, es que no estás orando con suficiente fe y no estás obrando con fe. ¿Pero a qué se refiere obrar con fe? Al dinero. No estás ofrendando, no estás dando, te estás guardando en el bolsillo. Claro, como no tienes fe y no lo das todo, Dios no te va a curar y Dios no te va a hacer prosperar. Así con todo. ¿Qué ocurre? Estos ministerios se llenan de líderes que tienen buenos trajes, buena apariencia, buenos coches, viajan, están, vienen. ¿Y qué es lo que hace la gente? Los ve y dice, lo que dicen es cierto. El líder tal está siendo prosperado porque él tiene fe. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Está valiéndose de la economía de la gente y de su búsqueda del bienestar y de las mentiras. Por lo tanto, ¿qué es lo que no entendemos? Que a veces Dios permite los problemas y permite las circunstancias porque tiene un plan mucho más grande. Segunda de Corintios 12:7. El apóstol Pablo dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. ¿Qué ocurre? ¿Pablo no tenía fe? ¿Pablo no ofrendaba suficiente? ¿Pablo no amaba a Dios? ¿Pablo vivía una vida desordenada? ¿Pablo estaba pecando? Y por lo tanto, no. Simplemente Dios permite una circunstancia que los expertos no se ponen de acuerdo en qué puede ser esa espina, por lo que nosotros tampoco pues nos vamos a esforzar en dar una respuesta, pero sí entender qué es lo que la palabra de Dios dice. Y lo que la palabra de Dios dice es que a veces Dios permite ciertas cosas para que estemos enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. ¿Qué hacemos con esta espina? Pues como Pablo recibiría, bástate en mi gracia. Es decir, tienes un problema, tienes una enfermedad, podría ser una enfermedad, vale, recibe gracia. Hazte dependiente de la gracia. Y Pablo encontraba esta respuesta. Otro ejemplo, Hechos capítulo 8. Este ya lo hemos mencionado muchas veces. ¿Por qué Dios permite que los judíos persiguiesen a los cristianos en Jerusalén y que tuviesen que huir? Qué malo es Dios. A lo mejor es que no tenían fe, a lo mejor es que no ofrendaban. Y fíjate la de veces que dice el libro de Hechos cómo ofrendaban. Pero se ve que no era suficiente. Se ve que entregar las posesiones no era suficiente. Se ve que compartirlo todo con los pobres no era suficiente. Se ve que cuando Bernabé va y entrega una herencia, pues no era suficiente. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios castiga a la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia mal? Tenemos que recordar las palabras del Señor. Hechos 1:8. Me seréis testigos donde, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Jerusalén iba bien, la iglesia estaba creciendo, ok, pero ¿qué ocurría con Judea? Que era, digamos que, la región. ¿Estaban saliendo a predicar? Hay dudas, ¿verdad? Pero más de ello, ¿iban a predicar a Samaria, que eran los vecinos con los que no querían tener nada que ver? Pues seguramente no. ¿Y estaban llegando hasta el último de la tierra? No estaban saliendo a predicar. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios hace? Permite una persecución para que los creyentes se dispersasen por todos los lugares e hiciesen lo que estaba en su propósito. En otras palabras,
Tuvo que zarandear a una iglesia cómoda, acomodada y asentada para que hiciese lo que tenía que hacer. Por lo tanto, ¿la persecución es mala? No, fue buena. Incómoda, muy incómoda, pero no fue mala. Y vemos a través del texto bíblico cómo Felipe va y predica en Samaria. Ve, va y predica al funcionario de la reina de Etiopía. Y después, tanto él como los discípulos, después de ver lo que estaba ocurriendo, tanto el uno como los otros, dice el texto bíblico, lee el capítulo 8, iban predicando por los pueblos por donde iban pasando. ¿Qué quiere decir? Dios tiene un plan y Dios permite circunstancias para que se cumpla ese plan. Si no hay, si no hay reto, no hay crecimiento. Si no hay una circunstancia incómoda, no nos levantamos de la silla. Si no sentimos hambre, no comemos. Si no sentimos dolor, no vamos al médico. Si no siento frío, no me abrigo. Por lo tanto, el dolor, el sufrimiento, la incomodidad a veces son necesarios para que actuemos, recibamos gracia y hagamos la voluntad de Dios. Pero es que es incómodo. Claro, pero como no somos bebés espirituales, sino que somos maduros cristianos, nosotros recibimos gracia por encima de eso. Y donde unos ven un problema, yo estoy atento a encontrar la respuesta detrás. Por lo tanto, no me preocupo. ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios tiene planes mucho más mayores y perfectos de lo que yo puedo llegar a entender. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia? Darme cuenta de que en este diagnosis del problema, yo tengo que entender que detrás hay un plan mucho mayor. Primer punto, yo tengo responsabilidad en cuanto a mi cuerpo. O, por ejemplo, mi mente, es decir, tengo que hacer cosas o no tengo que hacerlas. Con mis hijos, ¿qué hago? No les puedo dejar que vean cualquier película, porque es malo para ellos, para su mente y para su corazón. Por lo tanto, ¿qué hago? También cuido su mente. No puedes ver esto, esto sí lo puedes hacer, no te voy no puedes estar en ciertas circunstancias, por lo que le tengo que guardar a mis hijos. Y espiritualmente hago lo mismo. Hay que estar puestos en la corriente de las aguas, que es el Evangelio de Cristo. Pero si yo no estoy espiritualmente anclado a esa corriente de la palabra de Dios y del Evangelio, ¿cuál va a ser el problema? Pues el mismo. Por lo tanto, ¿cuál es mi problema? ¿De dónde viene? Pues sí, todo viene de Génesis 3, pero personalmente en mi lugar, ¿dónde viene esa circunstancia? Y me quedaba esta tercera parte, de Hechos capítulo 11, donde vemos a la iglesia de Antioquía. ¿Quién es la iglesia de Antioquía? Hechos capítulo 11, leedlo. La iglesia de, o digamos, la iglesia de una parte de los que iban huyendo de Jerusalén. Huyen, llegan a la ciudad de Antioquía y juntos comienzan una iglesia que se convierte en la iglesia que hace las misiones mundiales en aquel tiempo. Por lo tanto, los que huyen se convierten en la iglesia que mejor hace la evangelización del mundo. Así que, ¿la persecución era un problema o no era un problema? No era un problema. Plan de Dios. Y cuando encontramos el plan de Dios, el problema desaparece. ¿Tú crees que los de la iglesia de Antioquía aún seguían sufriendo? Estaban tan ocupados levantando discípulos y predicando que no se acordaban del problema. ¿Qué problemas? Estamos aquí predicando. Y con el paso del tiempo, bueno, pues capítulo 13 de Hechos, envían a Bernabé y a Pablo para hacer la evangelización del mundo y el resto ya lo conocemos. Por lo tanto, vamos a ver cuál es mi problema, de dónde viene mi problema. Y, en tercer lugar, poner el método correcto y el resultado incorrecto o entender esta relación. Método incorrecto da un resultado
incorrecto. Vamos a continuarlo, ¿vale? No vamos a parar, simplemente lo vamos a aligerar y aunque sea un poco más largo, no pasa nada. Si yo hago algo incorrecto, el resultado va a ser incorrecto, ¿vale? Es un principio muy obvio, pero que también lo tenemos que aplicar aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Todo mi problema, en este caso físico o de cualquier tipo, tiene que solucionarse en fármacos. Es decir, todo mi problema, pastilla, problema, pastilla. ¿Cuál es el problema? Vale. El caso es que la medicina occidental, que nosotros todos conocemos, solo piensa en resolver el problema, pero no va al origen del problema. En España esto ocurre mucho porque como la sanidad es pública, entre comillas, gratuita, pues claro, hay que aligerar y no se pueden parar a ver cada caso particular y ver el origen real del problema. Es decir, me duele la pierna, tómate una pastilla. ¿Te duele? Ah, pues ya no me duele, sanado. No, si te duele la pierna será por algo. ¿Por qué puede ser? Pues hay que encontrar el método correcto para tener un resultado correcto. La gente solo piensa en qué, en fármacos. ¿Pero qué son los fármacos? Son drogas, son químicos que nos alteran. Luego, ¿qué hacemos? Instituciones mentales, circunstancias que nosotros vamos a sanar de una forma como sabemos. Pero al final, ¿qué? Solo físico. La sanidad solo tiene que ver con lo físico. ¿Qué hace la gente? Dan miles y miles de dólares, como os ocurre en Estados Unidos y en otros lugares, por poder encontrar una respuesta. Nosotros en España, pues tenemos una bendición que es la sanidad pública. Tanto en lo poco como en lo mucho, yo estoy 100% cubierto. Da igual si necesito un trasplante de corazón o un proceso de cáncer, me da igual. Todo me lo costea el Estado. Todo. Algunos fármacos los tengo que pagar yo, la mayoría que son recetados, tengo que pagar un porcentaje pequeño del coste. Por lo tanto, todo muy barato y muy bien. Hay veces donde tratamientos más específicos en España no se cubren, porque son cosas muy concretas y muy específicas. Pero fuera, la gente que hace lo da todo por encontrar una respuesta. Hay un actor medio británico, medio español, que ha muerto hace poco por un cáncer donde él, por lo que parece, no lo he visto mucho, simplemente me he informado, que por lo que parece se estaba haciendo como una recolecta así a nivel social para que este actor pues pudiese ser operado no sé dónde, fortunas por sanar, el dinero que se gasta la gente por parecer más joven. Sobre todo la gente que tiene dinero. Miles y miles y miles y miles y miles de euros y de dólares y de lo que sea por ser más sanos. Solo nos fijamos en lo físico. ¿Qué hay detrás de lo físico? La gente entonces, ¿a qué acude? Religiones, supersticiones y demonios. Más problemas espirituales. Depende de la religión, vamos a cada uno. Esto, por ejemplo, sucede en el mundo evangélico, sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el creyente latinoamericano es un creyente muy joven, que antes era muy católico, y por lo tanto, lo que antes era ir a rezar a la Virgen de o al Cristo de no sé dónde y ese tipo de acciones, se ha convertido a través de la teología de la prosperidad en el líder no sé quién, el profeta no sé cuántos y el ministerio de tal, porque ahí es donde encuentro la respuesta que antes encontraba por otro lado. Religiones, supersticiones, demonios. A veces la gente sabe hacia dónde va. Y yo he podido ver ir a lugares donde se hacían rituales de todo tipo. Es muy desagradable y la gente lo sabe y lo hace. Recuerdo que en Corea tú podías caminar y en las puertas de las casas a veces veías un papelito puesto con cinta adhesiva donde había unas letras en escritura china antigua, que es la que se utilizaba antes también en Corea. Y claro, digo, no sé, no puedo leer eso, no puedo buscarlo con el traductor, ¿qué querrá decir? Y cuando lo pregunté me dijeron, bueno, es que ellos van a chamanes y entonces ellos hablan con los demonios, les son poseídos, entonces
les hace cambiar el nombre o una frase especial o una palabra de poder, la escriben en un papel, cobran no sé cuánto dinero y ese papel tiene que estar puesto en las puertas. Esto lo hacen. Una chica, hace no mucho contaba el pastor José un testimonio. Una chica que el chamán le dijo, tienes que cambiar tu nombre. Si no cambias tu nombre, vas a morir en ese tiempo. Entonces la chica fue y se cambió su nombre. Tenía unos problemas enormes, entre ellos muchos espirituales. Cuando conoció el Evangelio, tenía miedo de volver a su nombre antiguo. ¿Por qué? ¿Y si me muero? Pero cuando fue rompiendo todo eso, llegó a la respuesta. He encontrado a Cristo, he encontrado el Evangelio, estoy sana y segura en en los brazos de Dios. Volvió a su nombre antiguo y ahí sigue como una discípula predicando el Evangelio. Pero esto lo que genera que son más problemas espirituales. La mujer, vemos en Marcos 5 dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. El resultado, ¿qué ocurre? Dan su vida, buscan, intentan encontrar y no hallan ninguna respuesta. Por eso nosotros tenemos que hallar y predicar el correcto orden de sanidad. Estoy hablando de una forma muy amplia y esto pues ya lo iremos en otros momentos dando de una forma más concreta. En primer lugar, la sanidad empieza por lo que es espiritual. Si el problema del ser humano es Génesis 3, un problema espiritual, el comienzo de la respuesta también será espiritual. Segunda de Juan 1, 2. Y esto hemos leído antes, lo hemos mencionado. Querido hermano, oro para que te vaya bien. En la Reina Valera dice prosperes. La utilizamos sin ningún problema. En todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Es decir, lo primero es espiritual y luego lo demás deseamos que también llegue. Pero ¿qué es el asunto primordial de Juan? La prosperidad espiritual. Así que si tenemos que acercarnos a alguna teología de la prosperidad, que sea una prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque esto es lo primero. Esto es el asunto primero del texto bíblico. ¿De qué trata todo? De la obra de Cristo para restaurar nuestro estado espiritual. Porque estando muertos en delitos y pecados, ¿ahora qué? Estamos vivos en Cristo. Porque cuando antes estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte, ahora estamos bajo el espíritu de la ley de la ley de la vida en Cristo Jesús. Es decir, ¿qué es lo primero? Lo espiritual. Si yo lo entiendo mal, no voy a recibir respuesta. ¿Cuál es esta gracia? Que Jesucristo es mi profeta, sacerdote y rey. Es decir, es el que me lleva a encontrarme con Dios, es el que sana y limpia mi pecado y el que destruye la obra de Satanás. Es decir, la obra completa de Cristo es la que tiene que estar estableciéndose en mi vida en primer lugar, para poder encontrar la sanidad espiritual, que es lo primero y lo principal. Juan 1:12 es aceptar y tener fe como un hijo de Dios. Y ahí hallaré toda la respuesta. Efesios 5:18. ¿Cuál es el mensaje de Pablo a la iglesia? Sed llenos del Espíritu Santo. Esto es lo primordial. Todo el libro de Gálatas, todo el libro de Gálatas es un intento del apóstol Pablo de que no volviesen a las antiguas tradiciones y permaneciesen en el mensaje de Jesucristo, porque esa es la respuesta. Y de verdad que no encontramos prácticamente nada que tenga que ver con otras cosas. Algún, algún ejemplo aquí, algún mensajito, alguna frase. Pablo le dice a Timoteo, bebe un poco de vino por eso de tu estómago, por ejemplo. Pero realmente, ¿cuál es la respuesta? Es espiritual. Si yo como creyente no estoy concentrado en lo espiritual, no voy a comenzar la sanidad de mi vida.
En segundo lugar, los pecados. ¿Qué hacemos? Arrepentimiento. Santiago, hablando de la iglesia, poco después que otros textos, ¿qué es lo que dice? Que cuando yo me alejo del pecado, tengo ese corazón de arrepentimiento, encuentro sanidad. Podéis leer estos versículos en casa. El arrepentimiento y el acercarme a Cristo y entender su obra me hace tener sanidad. El ambiente. ¿Qué quiero decir con el ambiente? Pues que depende de donde yo esté y lo que yo haga, pues también así va a ser mi vida. Si yo estoy en un ambiente tóxico, voy a enfermar. Y ejemplos podemos sacar muy obvios de todos nosotros, ¿no? Es el sanar el ambiente de mi vida. Esto mucho lo hacemos con nuestros hijos. Hijo, ¿con quién te vas? ¿Con quién te juntas? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Dónde vas? ¿Por qué? Porque tengo miedo de que mi hijo esté en un mal ambiente. Cuando empiezan a crecer y a ser ya no jovencitos ni adolescentes, sino ya empiezan a ser adultos, empiezan a tener una libertad donde tú ya no puedes atraparles. Tú ya no puedes atraparles. Y empiezan pues a salen a cenar con sus amigos y van a pasear y hacen sus cosas. ¿Y tú qué es lo que dices? ¿Y qué es lo que oras? Que no se acerque a este lugar, que no vaya a estos sitios, que no entre entre esos lugares, que no se una a este tipo de personas, porque el ambiente repercute en ti. Pero si yo mejoro mi ambiente, entonces mi vida será diferente. ¿Cómo lo podemos ver de una forma práctica? Si tú tu día lo empiezas orando y alabando a Dios, ¿cómo va a ser el ambiente de tu hogar y tu vida? Es diferente. Cambias el ambiente. Cuando tú estás desde la mañana peleando con tus hijos, peleando con tu mujer y con tu esposo, ¿cuál es el ambiente? Tensión, hostilidad. Si yo con mi pareja lo que hago es constantemente reprochar lo que no me apetece y quejarme de lo mal que hacen las cosas, ¿cuál va a ser el ambiente de mi matrimonio? Pero si yo lo que hago es agradecer, es reconocer, es amar, es decirle cosas bonitas, el ambiente cambia. Si mi ambiente espiritual es el correcto, entonces mi vida va a encontrar sanidad. Mateo 18:20, cuando dos o tres se unen, Cristo está en medio de nosotros, de ellos y de nosotros. ¿Qué dice? La unión cambia el ambiente. Cuando nos reunimos en el nombre de Cristo, el ambiente cambia. La presencia de Dios está. Y esto no ocurre únicamente el domingo, cuando estamos juntos. Mi vida tiene que ser una vida en la que el ambiente sea diferente. Mis palabras, mis gestos, mis respuestas, lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que yo oigo, que crea ese ambiente. Y luego después, id al médico y tomad medicinas, ¿vale? Y tenéis un problema en la espalda, que os hagan una buena radiografía, que os miren, que os traten. Pero después, primero lo espiritual, primero reconocer nuestras faltas y arrepentirnos, cambiar el ambiente de nuestra vida y después ya el paracetamol y el ibuprofeno, ¿vale? Eso, al final, hay gente que es tan extrema que ni siquiera va a los doctores y ni toma medicinas. Yo creo que Dios nos ha dado a nosotros inteligencia y capacidad para poder ir hallando estas respuestas, ¿no? Al igual que cuando el carro se nos estropea, no veo a nadie orando hasta que se arregla. Dios ha arreglado carros, ¿eh? Pero ¿yo qué hace la gente? Va al mecánico y lo arregla. Pues de la misma forma, hay una gotera en casa. ¿Qué hago? ¿Oro? Bueno, puedes orar, pero ¿qué haces? Llamas al que te lo arregla. Por lo tanto, en nuestra vida, cuando tengamos problemas y sigamos el orden correcto, finalmente acudamos a los doctores y a las medicinas. Y después, última diapositiva. ¿Qué hacemos? Tenemos que crecer en nuestra vida de fe. Dar culto es imprescindible para nosotros. Juan 4:34. Dar culto en espíritu y en verdad.
la mujer samaritana. ¿Dónde tenemos que dar culto? ¿En Jerusalén o aquí, en Samaria? ¿Cuál es el mejor lugar? Mira, en espíritu y en verdad. Es decir, puedes dar culto en cualquier lugar de cualquier forma, entre comillas. Pero ¿qué es lo que hagas? Hazlo bien, con determinación, con seguridad. Segundo punto, agradecer en todo. No sabéis lo importante que es la acción de gracias en la vida de un creyente. Es imprescindible para la sanidad de nuestra mente y nuestro corazón. Cuando yo entiendo la bendición de Manuel y agradezco en todo, le quito opciones a Satanás para meterse en mi vida. Porque tengo un corazón agradecido. ¿Cómo Satanás se mete? Cuando hay queja, cuando me enfado, cuando tengo malos comportamientos. Pero si tengo agradecimiento, imposible. Como dice el apóstol Pablo, dad gracias en todo, dad gracias en todo. Y ser un testigo del Evangelio, para entender la provisión de Dios, de que Dios provee al obrero que está cumpliendo con su propósito. Cuando tiene que haber sanidad física, va a haber sanidad para hacer la evangelización del mundo. Cuando estamos heridos, Dios va a traer paz y Dios va a sanar nuestras heridas, porque somos unos testigos de la evangelización del mundo. Que hay un problema espiritual que se establece como una barrera, Dios la va a derruir, siguiendo los métodos correctos, es decir, los pasos correctos, como antes hemos hablado, porque mi vida es la de ser un testigo para la evangelización del mundo. Por lo tanto, Dios provee en ese sentido. Hechos 3:6, no tendremos plata ni oro, pero tenemos el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo tiene poder. Por lo que, más allá de lo que yo humanamente puedo hacer, más allá de lo que yo puedo aportar como persona, ahí está la obra de Dios. Una forma de explicar la gracia. Ya lo hemos dicho muchas veces. Señor, yo tengo un 20% de poder. Pues Dios da el 80 restante. Eso es gracia. Por lo que seremos testigos y Dios nos irá sanando mientras que nosotros estemos concentrados en lo que tenemos que estar concentrados. Por lo que yo sé que es muy general todo lo que hemos visto, pero que podamos hallar la sanidad dentro del Evangelio y dentro de nuestro tiempo concreto y de concentración, nuestro enfoque en la obra de Cristo. Y ahí, a partir de ahí, todo cambiará. Y como estamos concentrados en el plan de Dios y no en el nuestro, pues lo demás no nos importa. Si tenemos más o menos, ¿qué importa? Mejor trabajo, peor, ¿qué importa? Yo estoy en el lugar que Dios quiere, haciendo la obra que Dios quiere y experimentando la gracia que Él nos da. Porque si no experimentamos la gracia, no podemos hacer nada. Como dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Así que, como las enfermedades, sean del tipo que sea, son normales y cotidianas, que hallemos gracia y hallemos sanidad dentro del Evangelio y dentro de Cristo. Porque entendamos que una gran parte de las enfermedades que tenemos son psicosomáticas. Es decir, una gran parte de nuestras enfermedades físicas vienen de la cabeza. Y cuando nosotros restauramos y calmamos nuestra mente, nuestro cuerpo muchas veces sana. Por ejemplo, el estrés causa muchos problemas físicos. Pero ¿cómo yo calmo mi mente y mi corazón? Con el mensaje de Cristo. Así que de una forma obvia, muchas enfermedades y problemas se ven sanos en el momento en el que yo encuentro a Cristo, porque me da la paz y la tranquilidad. Pero bueno, eh, hemos dicho que va a ser un mensaje largo, lo ha sido, por lo que vamos a orar y a hacer foro. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y nos estás sanando y restaurando nuestra vida
Por supuesto, Padre, nuestro cuerpo tiende a morir, las circunstancias de nuestro alrededor tienen un impacto en nuestro corazón y en nuestra mente, pero Padre, sabemos que dentro de tu gracia vamos a superar toda circunstancia e incluso tú obrarás de las formas maravillosas y milagrosas para que conforme tú consideres nos vayas dando esa sanidad. Pero Padre, no hay nada que nos pueda separar de tu amor, pero tampoco hay nada que nos pueda separar de ser tus testigos hasta el último de la tierra. Padre, gracias porque nos conviertes en dependientes de tu gracia y de tu amor y de tu poder. Y gracias, Padre, porque ahí encontramos toda respuesta. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.